Buenas tardes, espero estén empezando bien el fin de semana. Rezamos hoy leyendo un pasaje del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Tal vez nos venga bien recordar que Jesús está en el monte, en una actitud de docencia, uno diría, en el monte que recuerda el lugar en el que Moisés recibe la ley de Dios, y Jesús se presenta entonces como un maestro que está presentando un- una nueva ley. Unos versículos antes de este pasaje que acabamos de escuchar, Jesús había dicho: yo no vine a abolir la ley, sino a dar cumplimiento, a llevar a plenitud. De esto le está hablando a los discípulos, de una superioridad respecto de las prácticas de los escribas y fariseos. No se trata sin duda de la superioridad en la que ellos pensarían. Los escribas y fariseos probablemente pensarían que se trata de multiplicar ayunos, de pagar más impuestos, de hacer más oraciones o más sacrificios, más ofrendas en el altar, etc. Se trata de una superioridad en profundidad, como ya lo sabemos, en interioridad. Y para eso a Jesús le alcanza con un ejemplo, aunque va a seguir. Hay, hay 6 situaciones que Jesús presenta de la ley con esta expresión: han oído que se dijo a sus antepasados. Muchas veces es para profundizar, como hace en este caso, a veces tiene que ver con ajustar algo que las tradiciones han deformado de la intención primera de las leyes y los mandamientos de Dios. Acá se trata, como digo, probablemente sea suficiente con un ejemplo. No matar no es simplemente no quitarle a alguien la vida física, tiene que alcanzar un nivel mucho más alto en el corazón de los discípulos, que tiene que ver con la vinculación que se genera entre los discípulos y con el resto de las personas cuando uno hace crecer su vinculación con Dios. Esto de reconocer a Dios como un padre me hace necesariamente reconocer a los demás como hermanos. A partir de ahí se justifica muchísimas cosas del Evangelio que serían impensables de otra manera, como es el amor al enemigo, el perdón del que hablábamos también hace algunos días. Y es interesante que así como Jesús, lo vimos también ayer y el día, creo que fue el martes que leíamos el Padre Nuestro, Jesús termina de hablar de la oración e inmediatamente vincula la relación con Dios con la relación con los demás. Cuando terminó con el Padre Nuestro, nos hablaba de el perdón. Y escuchábamos ayer que terminaba hablando también de la bondad de Dios, la confianza en la oración, pidan, busquen, llamen, para terminar hablando de nuestra capacidad de hacer el bien. Hagan todo lo que ustedes quieren que los hombres hagan por ustedes, háganlo ustedes por los demás. Decía, como llevó el tema de la oración hacia el trato con los demás, ahora parece que hace el camino inmerso. El camino inverso, perdón. Se trata de empezar con la capacidad de respetar la vida del otro en todos los sentidos, en el sentido más profundo del respeto de la vida por el otro, que nos impide juzgarlo, nos impide condenarlo, nos impide insultarlo, bueno, etc. Y de allí pasa al culto, cuando vayas a llevar tu ofrenda al altar. Nosotros digamos hoy la limosna o la ofrenda donde
en el altar uno quiere regalarle a Dios frutos, como hacemos con el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, pero también nuestra propia vida. Y finalmente todo esto Jesús lo envuelve en una en realidad yo diría como de emergencia. Esto hay que hacerlo ya. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. Muchas veces la demora en la reconciliación provoca no soluciones, sino más bien más problemas. A veces uno espera que con el tiempo las dificultades, sobre todo las enemistades, que con el tiempo vayan como eh, solucionándose solas, y parece que no es el camino. Y tampoco es el camino para quienes intentamos hacer un proceso cotidiano de conversión, y especialmente para quienes todos los domingos o todos los días o con cierta frecuencia nos acercamos efectivamente al altar. No podemos estar allí, uno diría, si hay alguien que tiene algo contra nosotros. Así lo dice Jesús en este pasaje. Pidamos a Dios que nos haga profundizar cada vez más en esta intención que tiene Jesús, que la ley esté grabada en el corazón, que todo lo que hacemos lo hacemos porque nos sale de adentro, porque estamos animados por el Espíritu de Dios, no porque estemos deseosos simplemente de cumplir leyes que nos permitan algún día entrar al reino, que dicho sea de paso, este entrar al reino nosotros sabemos que es, yo diría, una cosa inmediata. Empezamos a participar de la alegría del reino cuando adoptamos las actitudes de Jesús frente a Dios y frente a los demás. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.